Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Hola mis queridos suscriptores, les habla Fix Guzmán solo para recordarles que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, te estaré muy agradecido si decides apoyar al canal, también para recordarle que el link de los fanfic está abajo en la descripción y sin nada más que decir que empiece el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Jujutsu Kaisen. Convertirse en el más fuerte como Yuji Itadori. Autor. El Hyujitsugui. Capítulo 11. Capítulo 11. En este punto, la historia comenzará a desviarse del canon. Hay algunas cosas que no cambiarán, después de todo, hay muchos eventos que no están relacionados con Itadori, y él todavía no es lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino por completo. 3. Dominar su propia producción de energía maldita fue más simple de lo esperado. Itadori, demostrando su nivel de aprendizaje, solo necesitó un día y medio para realizar esto y ya pudo controlar su energía maldita. Aunque aún no era tan hábil, fue suficiente para mantenerlo fuera de problemas, y con su mayor poder desde que devoró el tercer dedo de Sukuna, sintió que podía vencer la maldición de grado especial del internado. 2. A diferencia del Itadori original, no tuvo problemas en hacer que su energía maldita acompañara su cuerpo sobrehumano, lo que hizo que se perdiera una técnica interesante que podría serle útil más adelante. Puño divergente. Podría intentar aprender a usarlo más tarde, pero por ahora no le veía mucho sentido a esta técnica. Lo mejor que podía hacer en este momento era refinar aún más su control, para que en el futuro, la efectividad de esta técnica aumentara al menos 300%. 4. Es más, Itadori estuvo muy tentado de aprender a imbuir energía maldita en las armas. Le había gustado el cuchillo que usó contra el vientre maldito, pero desafortunadamente, había sido destruido durante el enfrentamiento. 6. Si es posible, le gustaría conseguir otro cuchillo. Esto aumentaría su arsenal y poder en la batalla. 7. Estar limitado solo a sus puños no era algo que quisiera, especialmente considerando que en el futuro se enfrentaría a oponentes con técnicas innatas. 2. Auge. Golpeando al muñeco maldito cuando intentó atacarlo, Itadori lo envió contra la pared. Como ya tenía un control decente sobre su energía maldita, decidió usar el muñeco maldito como medio de entrenamiento de combate. Su agilidad lo convirtió en el objetivo perfecto para el entrenamiento de reflejos. A pesar de golpeando al muñeco en el instante en que apareció frente a él, Itadori una vez más lo envió volando. Su agilidad ya no era suficiente para alguien como Itadori. Yuji. Saltando cuando una voz vino desde su espalda, Itadori inmediatamente se giró y atacó, su puño chocó con una palma que detuvo su golpe con aterradora facilidad. Parece que has mejorado muy rápidamente. Parpadeando, Itadori levantó la vista y vio a Gojo con una pequeña sonrisa en los labios. Ah, Gojo-sensei, eres tú. Retrayendo su puño, Itadori lo frotó. Maldita sea, a pesar de que imbuí mi puño con energía maldita, todavía dolía, ¡qué monstruo! 2. Nos vamos ahora. Itadori parpadeó, su mente inmediatamente se dirigió a la pelea de Gojo contra Jogo. Está bien. Expansión de dominio. Itadori ya sabía sobre esto, después de todo, era algo que podría considerarse el pináculo de un hechicero Jujutsu. Es más, ya había visto a Sukuna usar su expansión de primera mano, por lo que no le sorprendió demasiado ver a Jogo usarla también. Pero no pudo evitar admitir que la maldición era demasiado fuerte. Aunque para alguien como Gojo no fuera mucho, el actual Itadori no se veía aguantando más de 10 segundos contra alguien como él. 6. Pero si bien la expansión del dominio de Jogo fue aterradora, la expansión de Gojo fue opresiva y aterradora. Itadori no habría podido entenderlo si no hubiera sido porque siguió el anime. Definitivamente fue un nivel difícil de alcanzar. ¿Quién te envió aquí? Parpadeando ante la cabeza de Jogo, Gojo cuestionó con autoridad. No es momento de sorprenderse. Pero mientras Gojo estaba ocupado interrogando la maldición, Itadori frunció el ceño mientras extendía la energía maldita por todo su cuerpo, mejorándola tanto como fuera posible. Si podemos exorcizar el Jogo aquí y ahora, nos ahorraremos muchos problemas más adelante. No puedo dejar que Anami lo salve. 8.
En alerta cuando un proyectil voló hacia él, Gojo saltó hacia atrás para escapar, la cabeza de Jogo se deslizó hasta detenerse junto a Yuji. Itadori, esperando el ataque, a diferencia de Gojo, no se distrajo cuando un mar de pétalos surgió por todo el lugar, su atención completamente puesta en la cabeza de la maldición. Y esperando que llegara Anami, Itadori inmediatamente notó el acercamiento de la maldición protectora de la naturaleza. Te tengo. Apretando los dientes y empujando su cuerpo hacia adelante, Itadori demostró ser lo suficientemente rápido como para alcanzar primero la cabeza de Jogo, pateándola y sorprendiendo a Anami, quien simplemente ignoró al niño y trató de recuperar su cabeza. No tan rápido. Pero no dispuesto a permitir que eso sucediera, Itadori se acercó detrás de ella con una sonrisa peligrosa, su puño cayó sobre su espalda con fuerza suficiente para empujarla al suelo. Auge. Aplastando la maldición, Itadori parpadeó cuando la maldición se perdió de vista, los pelos de su nuca se erizaron y provocaron que se tirara hacia atrás para escapar de las raíces que surgían del suelo, amenazando con empalarlo. Mierda. Maldiciendo en su mente, intentó mirar a su alrededor, pero la presencia de Anami ya había desaparecido por completo. Demasiado rápido. Interesante. Gojo, acercándose a él, se frotó la barbilla pensativamente. Hiciste bien en tratar de detener la maldición, Yuji. Juré que lo hice bien. Itadori frunció el ceño decepcionado. Y lo hiciste bien, pero la maldición hundió tu propio cuerpo en el suelo. Así es como ella escapó. Itadori suspiró, alabando mentalmente la astucia de Anami. Bueno, ya que viste eso, quiero que te vuelvas lo suficientemente fuerte como para derrotar a esos dos. Itadori parpadeó y se señaló a sí mismo, Gojo asintió con una pequeña sonrisa. No te preocupes. Para acelerar tu progreso, pasemos al siguiente paso de tu entrenamiento. Entrenamiento de combate. Había pasado un mes entero desde el encuentro de Itadori con las dos maldiciones de grado especial. 4 y durante ese corto tiempo, Itadori no había interrumpido su entrenamiento ni un solo día. Y debido a eso, su progreso había sido demasiado gigantesco. A estas alturas, Itadori ya estaba a muchos pasos de su versión canónica. Gojo pudo ver su crecimiento y pudo elogiarlo por ello. Itadori había mejorado hasta el punto de ser completamente diferente de la versión que era hace un mes. Un genio, como le gustaba elogiar al propio Gojo. ¿Estás listo? Junto a Nanami, Itadori sostenía un cuchillo de caza en una funda en su cintura, una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras asentía con determinación. 24 comentario. Votar 1 restantes capítulo 12. Capítulo 12. Aceleraré algunas cosas que no difieren mucho del anime. 4. El último mes había pasado rápidamente. Ocupado con su entrenamiento y sus estudios del mundo Jujutsu, Itadori apenas vio pasar los días. Afortunadamente, todos sus esfuerzos no fueron en vano cuando vio una mejora significativa en sí mismo. Su control sobre su propia energía maldita había mejorado hasta el punto en que ya no necesitaba preocuparse por su gasto en una pelea, y gracias al entrenamiento de combate con el propio Gojo, se sentía seguro de derrotar a la mayoría de las maldiciones con un gasto mínimo de energía maldita. Además de perfeccionar su control, había aprendido algunos trucos útiles, como imbuir energía maldita en armas cuerpo a cuerpo, aunque no podía decir que dominara esta técnica. Pudo hacerlo, pero su control al imbuir algo era caótico, lo que lo hacía inviable para peleas prolongadas. Uno sabía que había mejorado, al menos mucho más que el Yuji original, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. Al menos se sentía seguro de enfrentar a Maito. Si él y Nanami lo enfrentaran juntos, definitivamente podrían poner fin a la maldición. La muerte de Maito era esencial, ya que la maldición tenía un potencial realmente aterrador. Aunque a Itadori le resultaba un poco molesto no poder extraerle nada antes de matarlo, no lo pensaría 2 veces antes de hacerlo. 3. Además de las víctimas, había otro niño, pero es poco probable que sea el culpable. Subiendo las escaleras hacia la terraza, Nanami se acomodó los lentes en la cara, Itadori escuchaba con expresión dudosa. No lo descartaría, pero tampoco creo que sea obra de un chamán. 6. Al llegar a la terraza, los dos magos inmediatamente se pusieron en alerta ya que 2 maldiciones los esperaban en la cima. 12. Vento. La criatura gruñó y Nanami inmediatamente sacó su espada Roma. Yo me ocuparé de eso. Declarando con poco interés, Nanami dio un paso adelante mientras le daba a Yuji una última mirada. Si tienes algún problema, llámame.
Pero ignorando sus palabras, Itadori simplemente se encogió de hombros con un suspiro, su atención se dirigió a la segunda maldición que amenazaba con avanzar hacia él. ¿Problema? Sacando su cuchillo, una fina capa de energía maldita cubrió su espada, un corte dividió la maldición por la mitad antes de que pudiera siquiera moverse para escapar. Eso es un poco insultante. Te mueves bien para alguien de tu edad. Parpadeando cuando el sonido de algo rompiéndose resonó en la terraza, Itadori se giró para ver a Nanami mirándolo con la maldición ya muerta justo detrás de él. Es impresionante. Itadori puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa y, guardando el cuchillo, se acercó a Nanami. Matar gente, para Itadori, todavía era un camino oscuro a sus ojos. No lo había hecho en su antigua vida y ahora era una idea muy incómoda. El hecho de que se sintiera tan cómodo con la idea de matar maldiciones se debía al hecho de que eran maldiciones. Incluso entre las maldiciones sensibles, había muy pocas que no querían dañar a los humanos. Pero el tema todavía era un poco diferente cuando se trataba de humanos. Como cualquiera indignado por el estado del mundo, todavía podría desear la muerte de un violador o un asesino en serie, e incluso ensuciarse las manos si tuviera la oportunidad. Pero cuando no fue un caso así, ¿qué pasaría si alguien sufriera lo suficiente como para que solo la muerte pudiera liberarlo? ¿Itadori pudo liberarlos de su tormento sin sentirse abatido después? Para ser honesto, no. Incluso sin los recuerdos de Itadori, Mark era una persona moralmente buena, alguien capaz de sentir resentimiento hacia los demás. Entonces, verse obligado a matar a esos humanos transfigurados por Maito todavía lo enojaba mucho por la maldición. La mayoría de ellos eran personas completamente comunes, no era como si fueran criminales convictos. Pero por mucho que se sintiera mal por ellos, no dudó en matarlos para sacarlos de su miseria. A Itadori le gustaba creer que podía ser indiferente ante las situaciones de otras personas, pero eso era mentira. Ciertamente no se veía a sí mismo como un héroe, pero no dudaría en ayudar a alguien en problemas. Quizás, al final, la principal diferencia entre él e Itadori fue la madurez. ¿Te ves pensativo, Itadori? Sentada en el sofá de la sala, Nanami comentó de repente cuando notó a Itadori en silencio. Sabía que la idea de matar humanos, por mucho que se hubieran convertido en monstruos, era un tema delicado para alguien tan joven. Itadori, dejando sus propios pensamientos a un lado, solo suspiró mientras se volvía hacia Nanami. Me preguntaba qué deberíamos hacer con todo esto. Nanami parpadeó, curiosa por la respuesta del chico. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Interrogación de cierre. Itadori dio una pequeña sonrisa y se levantó, volviéndose hacia Nanami. Creo que deberíamos matar al responsable de todo esto lo antes posible. Nanami sonrió. Junpei. Hasta hace unas horas se había olvidado por completo de su existencia. Y como el Itadori original, también tendría que lidiar con el chico. Para ser honesto, Itadori se sintió mal por el chico. Seguramente podría cambiar el destino de su madre, siempre y cuando aprovechara la oportunidad para recuperar el dedo de su cuna. Pero en cuanto al destino de Junpei, eso dependería únicamente del chico. Si decidiera seguir confiando en Maito, Itadori no lo pensaría dos veces antes de capturarlo. No permitiría que Maito lo transfigurara, después de todo, Itadori no le desearía eso ni siquiera a su peor enemigo, pero no dudaría en acabar con él si fuera necesario. Caminando por la zona residencial, Itadori pronto vio a Junpei junto con un hombre con sobrepeso. Recordaba vagamente la conversación entre el niño y el que se suponía era su maestro, e inmediatamente se movió cuando Junpei amenazó con atacar. ¡Ey! Apareciendo detrás del maestro, Junpei se sorprendió por la presencia de la nueva figura, el maestro volteó para ver al responsable de interrumpirlo. ¿Qué? Pero antes de que el maestro pudiera interrogarlo, la mano de Itadori aterrizó sobre su cabeza, el hombre fue arrastrado a gran velocidad por su cráneo. ¡Ayuda! Intentó gritar pidiendo ayuda, pero Itadori era demasiado rápido para que nadie pudiera hacer nada. Junpei parpadeó confundido, pero antes de que pudiera pensar en lo que acababa de pasar, se sorprendió nuevamente cuando Itadori se acercó caminando hacia él. Eso es rápido. Lo siento, ese idiota se interpondría en el camino. Itadori se detuvo frente a Junpei. ¿Pero por qué hiciste eso? Claramente confundido, el niño preguntó. Solo necesitaba hablar contigo. ¿Qué tal si vamos a otro lugar?
Por la expresión de tu cara antes, estoy seguro de que no quieres volver a ver a ese hombre. Comentario 15 Comentario. Votar 1 restantes Capítulo 13. Capítulo 13 Hablar con Junpei fue más fácil de lo esperado. Itadori esperaba tener algunas dificultades debido a la diferencia de edad, al menos mental, entre ambos, pero Junpei era bastante inteligente para alguien de su edad, y sabía cómo mantener una buena conversación sobre una variedad de temas. Itadori estaría mintiendo si dijera que no le agrada el chico, y eso solo haría las cosas más difíciles si más adelante cayera en las maldiciones. Afortunadamente, Junpei seguía siendo un buen chico que amaba a su madre por encima de todo. Mientras pudiera salvarla, Itadori confiaba en que sería capaz de evitar su caída. 4 Por eso rechazó la invitación de la bella mujer que era la madre del niño, y decidió seguirlos cautelosamente hasta su casa. No necesitaba provocar peleas, ni involucrarse con el responsable de poner el dedo de Sukuna en ese lugar. Solo necesitaba recoger el objeto maldito lo suficientemente rápido para que ninguna maldición fuera atraída a la casa. Después de eso, una simple conversación con Junpei posiblemente lo sacaría de todos los problemas que era el mundo Jujutsu. Fue con esto en mente que, en ese momento, observó el apartamento desde lejos, esperando que ocurriera alguna onda de energía maldita. Recuperar el dedo no solo fue crucial en ese momento para salvar a la madre de Junpei, sino también para su propio propósito. Itadori sintió que su vínculo con Sukuna se hacía cada vez más fuerte, y confiaba en que devorar otro dedo sería justo lo que necesitaba para empezar a asimilar algo de su técnica maldita. Y afortunadamente, Itadori no tuvo que esperar mucho, cuando una onda de energía maldita de repente comenzó a explotar desde la residencia, señal que inmediatamente lo hizo moverse. No se debe desperdiciar ningún segundo. Las maldiciones eran inconsistentes y podían atacar inmediatamente o esperar un rato. Pero eso cambió cuando hubo un objeto que emitía tanta energía maldita. Esto hizo que se volvieran extremadamente agresivos, ya sea con humanos o incluso con otras maldiciones. Harían cualquier cosa para conseguir el dedo de Sukuna. Pero Itadori no tenía miedo de fallar ni una sola vez. Mientras no fuera una maldición de grado especial, tenía la confianza para exorcizarla sin demasiados problemas. Saltando al techo de la casa, Itadori se apresuró a abrir un pasillo, aterrizando en lo que debió ser la cocina, solo para ver su dedo colocado sobre la mesa. Lo encontré. Agarrando su dedo, lo devoró rápidamente. En ese momento, ya no dudó en hacerlo como antes. Por supuesto, eso no cambió el hecho de que la sensación del dedo bajando por su garganta era repugnante. Sintiendo la energía maldita explotar de su cuerpo, Itadori dio una pequeña sonrisa antes de volver a la normalidad, sus ojos se dirigieron a su mano mientras apretaba sus dedos. Mi energía maldita ha aumentado aún más, increíble. Pero mientras contemplaba el repentino aumento de su energía maldita, no consideró algo extremadamente importante en esa situación. No había considerado que otras maldiciones podrían haber tardado un poco en llegar a escena. Al recibir un ataque completo en el costado de su cuerpo, Itadori se sorprendió cuando fue empujado hacia atrás. ¿Una maldición? Recomponiéndose, su atención se centró en la maldición que había aparecido de repente, una extraña figura humanoide que tenía un exceso de piel en todo el cuerpo. Uf, eso es raro. Itadori chasqueó la lengua con disgusto y, sin pensarlo mucho, se lanzó hacia adelante, su puño golpeó la maldición de lleno y la atravesó con facilidad. Estas cosas se vuelven cada vez más extrañas. Mientras miraba la maldición sin vida, sus ojos se entrecerraron cuando una extraña sensación recorrió su cuerpo, sus ojos parpadearon un par de veces antes de girarse para ver a Junpei parado en el pasillo. Incapaz de pensar en nada, simplemente saludó al chico. Hola, Junpei. El chico no respondió de inmediato, solo tragó. Itadori se frotó la nuca cuando vio esto, sus ojos alternaron entre la maldición y Junpei un par de veces antes de concentrarse completamente en el chico. ¿Qué tal si hablamos de eso? Al final, la conversación con Junpei había sido más pacífica de lo esperado. El niño rápidamente entendió que si no hubiera sido por Itadori, lo más probable es que su madre estuviera muerta, y solo podía estar agradecido por eso. Itadori también dejó en claro que involucrarse con maldiciones inteligentes no era una buena idea. Junpei lo había visto con sus propios ojos.
Incluso si aparentemente fueran de buen carácter, seguían siendo maldiciones y no les importaría traicionarlos si eso condujera a sus propios objetivos. Junpei, como un niño fácilmente manipulable, le creyó a Mahito y casi pagó el precio por ello. Él podría entender eso muy bien. Y al despedirse, Junpei le agradeció a Yuji una última vez antes de regresar a su casa. Itadori, que en ese momento ya estaba de camino al escondite donde Gojo lo retenía, pudo esbozar una sonrisa. No tenía obligación de salvar al niño, después de todo, haberlo hecho lo dejó completamente a oscuras en cuanto a la próxima ubicación de Mahito. Tal vez aún atacaría la escuela, pero esa ya no era información en la que Itadori pudiera confiar. Había salvado a Junpei porque sintió que podía, y así lo hizo. El niño era una buena persona y no merecía perder a su madre solo para mantener el canon. Itadori no sacrificaría a alguien solo porque sí, dos al menos, no esperaba tener que hacerlo en el futuro. Suspirando, el niño se volvió hacia el cielo estrellado. Las estrellas que alguna vez estuvo al menos un poco cerca, brillando a una distancia infinita, que incluso en su antigua vida solo podía soñar con alcanzar. Después de un tiempo, no pudo evitar sentir nostalgia por su antigua vida. Convertirse en astronauta había sido el mayor logro de su vida, un sueño que había utilizado todo lo que estaba a su alcance para lograrlo. Aún así se lo quitaron, le dejó un mal sabor de boca. Pero no le disgustaba esta nueva vida. Poder salvar personas también fue gratificante. Creía que convertirse en astronauta significaba sacrificarse por la evolución de la humanidad. Al final, todavía se estaba sacrificando por la gente. Y no se sintió indignado por eso, ni nada por el estilo. De hecho, se sintió realizado. Tenía su propio egoísmo, su propio deseo de hacerse más fuerte, pero no era como Sukuna, que creía que podía hacer lo que quisiera porque era fuerte. Comer cuando tienes hambre, matar cuando no te agrada a alguien. Itadori no podría actuar así. Evitaría a toda costa sacrificarse por alguien, pero no dudaría en hacerlo si fuera la única opción. Creo que Itadori me afectó más de lo que pensaba. Junpei, ¿por qué diablos hay un agujero enorme en nuestro techo? A lo lejos, Itadori escuchó una voz que reconoció bien de su antigua vida. La voz de una mujer enojada. 15 Votar 1 restantes capítulo 14. Capítulo 14. Perdón si hay algún problema con este capítulo, lo escribí cuando tenía sueño. Lo corregiré cuando llegue del trabajo, si tengo energía. Si no, no lo haré hasta el fin de semana. 3. Al abrir los ojos cuando una suave brisa golpeó su piel, Itadori de repente se sentó mientras abrazaba su propio cuerpo, un vendaval helado amenazaba con congelarlo con su ferocidad. ¿Cómo diablos terminé aquí? Levantándose mientras temblaba de frío, Itadori se sorprendió cuando, al sentir el suelo blando, se giró para encontrar sus zapatos cubiertos de lo que solo podía ser nieve. ¿Diablos, es este otro Gojo? Sesión de entrenamiento Sensei. Levantando la cabeza para observar su entorno, el niño se sobresaltó cuando la tormenta de nieve le impidió ver a más de 10 metros frente a él, sus ojos se dirigieron hacia el cielo, solo para ser recibido por la completa inmensidad del universo negro, que estaba débilmente iluminado por las estrellas. ¿Eso es raro? Mientras Itadori miraba a su alrededor con cautela, no pudo evitar encontrar extraña toda la situación. Gojo nunca le había hecho pasar por algo así antes, entonces, ¿cuál era el punto ahora? Itadori no pudo descifrar la mente de su sensei, pero estaba seguro de que si lo enviaba a un lugar remoto y mortal, al menos daría alguna señal de su intención. Además, se supone que debería estar viajando. Balanceando sus piernas para limpiar la nieve, Itadori levantó una ceja cuando la nieve pareció regresar lentamente para envolver sus pies nuevamente. Esto hizo que Itadori entrecerrara los ojos con sospecha. Definitivamente este no era un lugar normal. ¿Qué diablos está pasando? Incapaz de ver muy lejos, Itadori decidió una vez más dirigir su atención al cielo oscuro, siendo el sonido del vendaval, acompañado de su respiración, lo único que sus oídos pudieron captar. Pero mientras observaba el cielo estrellado, sus ojos se abrieron cuando algo llamó su atención, una estrella brillante que pareció deformarse lentamente ante sus ojos. ¿Qué es eso? Mientras Itadori estaba impactado por este fenómeno, después de todo era algo completamente inusual, la estrella continuó cambiando, tomando lentamente una forma que hizo que los pelos de la nuca del chico se erizaran.
Un ojo, con su mirada amenazadora, parecía completamente enfocado en él. Eso da miedo. Tragando secamente, su atención nunca abandonó el extraño ojo que antes no había sido más que una estrella. Pero mientras parecía distraído por aquella cosa siniestra, no se dio cuenta cuando una enorme figura surgió detrás de él, una enorme sombra cubriéndolo por completo, lo que inmediatamente lo hizo estremecerse. Girándose lentamente, Itadori sintió que su cuerpo se congelaba cuando notó dos orbes naranjas mirándolo con intensidad mortal, un fuerte resoplido de un hocico gigante le hizo darse cuenta de lo que era la criatura. Un maldito lobo huargo. 5 mierda, al ver al lobo mirándolo en completo silencio, Itadori le dio una pequeña sonrisa nerviosa. Creo que me jodí. 1. Al abrir los ojos e inmediatamente sentarse, un sorprendido Itadori miró frenéticamente a su alrededor, su corazón se desaceleró en el instante en que se dio cuenta de que estaba de regreso en su propia habitación. 2 hizo, 3 sosteniendo su barbilla pensativamente, Itadori respiró hondo mientras parecía reflexionar sobre lo que acababa de experimentar. 1 ¿Era ese mi dominio innato? 6. Habían pasado 2 días desde lo sucedido en la casa de Junpei. Con los fuentes de bajo nivel vigilando la casa del niño y sin informar nada importante, Itadori debería sentirse cómodo. 3 Pero Itadori estaba lejos de sentirse así. Conocía la personalidad de Maito y sabía que la maldición no se rendiría tan fácilmente. Definitivamente atacaría, con o sin Junpei. Solo tenías que saber dónde y cuándo. Y eso es lo que hizo que Itadori estuviera cada vez más ansioso. A pesar de que Nanami le dijo que no tenía sentido estresarse por algo que no podía controlar, Itadori no pudo evitar sentirse así. Después de todo, era su culpa que todo pudiera salir diferente, ya sea positiva o negativamente. Solo esperaba que las cosas no fueran tan trágicas como se suponía originalmente. Tenemos un problema. Y mientras parecía perdido en sus propios pensamientos, Itadori fue tomado por sorpresa cuando Oihichi entró repentinamente a la habitación donde se encontraba, provocando que Nanami, quien estaba sentada en un sillón, se volteara con curiosidad. Se ha levantado un telón. Por lo que parece, Itadori no tuvo que esperar mucho para descubrir qué cambios habían causado sus acciones. Incluso cuando Nanami claramente le dijo que no se moviera, Eiichi intentó detenerlo, Itadori simplemente se encogió de hombros y se movió tan rápido como pudo. 2 El lugar que Maito eligió, por muy conveniente que pareciera, era la misma escuela que se suponía que debía elegir originalmente, la escuela a la que Junpei asistía. ¿Significaba esto que el chico había decidido ponerse del lado de Maito? Itadori no podía decirlo con seguridad. Lo único que sabía con seguridad era que tenía que llegar allí lo antes posible, o las cosas podrían ser peor de lo que esperaba. Y así lo hizo. Fortaleciendo su cuerpo ya naturalmente poderoso, pronto llegó a la escuela, entrecerrando los ojos en el instante en que atravesó la cortina, solo para encontrar el silencio más puro. Un silencio sepulcral, que hizo que Itadori se diera cuenta de que la situación no podía estar más fuera de control. Y eso lo hizo moverse nuevamente, con la mirada fija en el gimnasio, pues la energía maldita del lugar parecía concentrarse principalmente allí. Mierda, espero que no sea demasiado tarde. Al abrir las puertas del gimnasio, Itadori entró rápidamente, sus ojos se abrieron cuando encontró innumerables estudiantes tirados en el suelo, todos ellos todavía respirando, pero sin señales de despertarse en el corto plazo. Pero aunque creía que las cosas no diferirían de la historia original, se sorprendió cuando no encontró señales de Junpei. ¿Qué significa eso? A punto de agacharse para monitorear los signos vitales de uno de los estudiantes, Itadori se quedó helado cuando una fuerte presión de energía maldita explotó desde su espalda, lo que provocó que inmediatamente se diera vuelta para ver a un Maito en la entrada del gimnasio. Se tomó más tiempo de lo esperado, señor anfitrión. Comentó Maito con desdén en su tono, una sonrisa burlona en sus labios, lo que provocó un gruñido enojado por parte de Itadori. ¿Sabe? Odio cuando alguien intenta privarme de algo. 2 Itadori se estremeció cuando Maito dio un paso adelante. Aunque sabía que Sukuna no permitiría que tocaran su alma, la maldición humana seguía siendo un oponente peligroso. Y por eso te voy a castigar por intentar robarme mi juguete. Maito sonrió con miedo, lo que hizo que Itadori sintiera que se le erizaban los pelos de la nuca. Hacerte sentir la desesperación de no poder salvar a las personas. Bofetada.
Aplaudiendo, un sonriente Maito dio un paso atrás, las puertas del gimnasio se cerraron para dejar a Itadori solo, junto con los innumerables estudiantes, que de repente comenzaron a convulsionar a su alrededor. ¿Qué? Mientras los cuerpos de cada estudiante se deformaban frente a sus ojos, Itadori se preguntaba con total asombro, todos esos niños se pusieron de pie para mostrar versiones completamente distorsionadas de sí mismos. Un espectáculo infernal para alguien como Itadori, que había intentado cambiar el destino de todos ellos para mejor. Pero al final no pudo hacerlo. De modo que, en realidad, empeoró todo mucho. 5 Con las criaturas rodeándolo, un Itadori congelado se quedó mirando la puerta por la que Maito había salido en silencio, ignorando por completo cuando todos los estudiantes transfigurados avanzaban hacia él con intención de atacar. Bastardo, al recibir un puñetazo en la cara, Itadori apretó los dientes con fuerza mientras la sangre goteaba de sus labios, sus ojos se llenaron de una furia animal que podía sentir incluso Maito, que estaba parado a unos metros del edificio. 1 Voy a matarte. 3 Golpeando a una de las criaturas con un puñetazo, Itadori la envió volando a través del gimnasio, su intención asesina explotó desde su cuerpo hasta el punto de hacer que incluso los ahora irracionales estudiantes se congelaran por un segundo. En ese punto, el que estaba en el centro de ese gimnasio ya no podía ser considerado Itadori Yuji, o incluso Mark. Su rabia animal lo había convertido en alguien completamente diferente. Él ahora estaba solo, un depredador cazando a su presa. 8 Comentario 19 Comentario. Votar 1 Restantes Capítulo 15. Capítulo 15 15 capítulos. Ahora para leer más, págame, es broma. Pero a partir de ahora no esperes demasiadas actualizaciones. Solo quiero sobrevivir hasta el 1 del próximo mes para poder dejar mi trabajo. Por supuesto, si la historia alcanza una cantidad interesante de piedras de poder, tal vez pueda dejar de lado mi fatiga laboral. Cuando se abrió una puerta, la luz del sol entró y reveló un pasillo vacío. Otaki, subgerente de Jujutsu-Hai, entró cautelosamente a la casa, con solo una linterna en la mano que usaba para iluminar donde la luz del sol no podía llegar. ¿Qué carajo, tener que venir aquí solo? Murmurando de manera molesta, el hombre resopló mientras llegaba a la cocina de la residencia. Poco después de que se levantó el telón, lo enviaron a la casa de Yoshino Junpei para ver cómo estaban él y su madre. Otaki pensó que esto era innecesario, después de todo, el último informe tenía solo un día y parecían estar bien. Pero Ichichi, a pesar de lo cauteloso que era, quería asegurarse de que todo estuviera bien, lo que llevó a que enviaran a Otaki solo. Esto molestó al hombre, pero no le dio mucha importancia, después de todo, el trabajo era trabajo. Señorita Yoshino, ¿estás ahí? Iluminando la habitación en la que se encontraba, Otaki levantó una ceja con sospecha mientras declaraba su presencia. Soy un trabajador comunitario. Me enviaron por unas quejas anónimas sobre el fuerte olor a cigarrillo en su casa. Respondido por un completo silencio, Otaki entrecerró los ojos con sospecha, después de todo, nadie le había dicho que la mujer había salido de la casa. Eso es extraño. Caminando de regreso a los pasillos que conducían al dormitorio, Otaki se dirigió a la habitación que se suponía pertenecía a la mujer y, sin que nadie se lo pidiera, abrió la puerta con impaciencia. Pero aunque pensó que algo andaba mal, nunca podría haber esperado algo como lo que tenía ante sus ojos. Junio, Pei. El rostro de Otaki se llenó de temor, su boca se abrió con total incredulidad mientras sus ojos se movían sobre la cosa en la habitación. ¿La que fuera una bella mujer cercana a los 40 años? Ahora él era algo muy alejado de lo que era antes. Un cúmulo de carne, murmurando el nombre de su hijo como pidiéndole a Dios que lo mirara por última vez. Mi hijo, Junpei. Auge. Al golpear la puerta del gimnasio, Itadori la envió volando como una bala. Su ropa, una vez limpia, ahora estaba completamente empapada de sangre. Sus puños goteaban un líquido rojo, mientras que su rostro estaba manchado con la carne de lo que alguna vez fueron estudiantes inocentes. Pero si bien la visión de sí mismo era bastante amenazante, estos aspectos no fueron lo que más destacó del chico en ese momento. Pero sus ojos, que emitían un brillo peligroso, indicaban sus intenciones en ese momento. Las mismas intenciones de un depredador hambriento al cazar. La más pura intención de matar. Oh, eso es bastante sorprendente. Maito, que estaba esperando junto a la ventana de una de las habitaciones, declaró con sorpresa en su tono. No pensé que los matarías tan brutalmente.
Tal vez tendré que cambiar mis planes. Saltando cuando un proyectil amenazó con golpearlo, Maito aterrizó hábilmente en el suelo, sus ojos se volvieron hacia la ventana en la que estaba parado antes, solo para ver un agujero en el concreto. Chico, eso fue aterrador. Maito sonrió ante la vista, girándose para ver a Itadori mirándolo con una expresión mortal. Aburrido. Ni siquiera me dejaste terminar. Maito dejó que su sonrisa se ampliara, sus manos fueron a sus bolsillos y sacó lo que, a los ojos de Itadori, parecía un trozo de madera de forma extraña. Pero debido a su metaconocimiento, sabía muy bien qué eran esos extraños objetos. Las almas humanas remodeladas, ahora en manos de Maito, no eran más que juguetes con los que podía jugar a su antojo. Una visión que hizo que Itadori frunciera el ceño con disgusto e irritación. Ni siquiera me dejaste mostrarte mi nueva creación. Arrojando el pequeño objeto de carne hacia adelante, Maito chasqueó el dedo, su sonrisa desdeñosa nunca desapareció de sus labios. Les presento. Yoshino Junpei. En su nueva forma. Itadori, con los ojos muy abiertos cuando el objeto se deformó frente a él, apretó los dedos en la palma de su mano mientras el objeto tomaba una forma humanoide transfigurada, la sangre comenzó a gotear de su mano en el instante en que vio que la única característica reconocible de lo que había una vez fue Junpei fue su cabello, que cubría el agujero donde deberían haber estado sus ojos. Junpei, pensó Itadori con culpa en sus ojos, y mordiéndose el labio, abrió sus manos temblorosas, su odio creció aún más cuando el que se suponía era Junpei se desplomó boca abajo en el suelo, sin señales de vida. Creo que se cansó un poco. Mierda, tal vez cambié su forma demasiado abruptamente. Bueno, mi error, auge. Maito se atragantó cuando el puño de Itadori de repente lo golpeó de lleno en la cara, algunos de sus dientes salieron volando de su boca mientras la sangre explotaba de su nariz. Eso, cayendo de espaldas al suelo a unos pocos metros de su ubicación original, Maito inmediatamente se levantó con una expresión de sorpresa en su rostro. Realmente me lastimaste. Pero cuando la sorpresa llenó sus ojos, no pasó mucho tiempo antes de que su expresión volviera a la habitual. Ya veo, entonces él es capaz de percibir el contorno del alma limpiándose la sangre de la nariz, pasó la lengua por el lugar donde debería haber estado uno de sus dientes. Si puede golpear mi alma, entonces será mejor que evite ser golpeado por ella. Saltando hacia un lado cuando un cuchillo voló hacia él, Maito inmediatamente levantó su defensa para bloquear un puño, sus antebrazos fueron golpeados lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalearse. Inesperadamente, transfigurando su brazo para formar un taladro puntiagudo, Maito no pudo atacar cuando Itadori cubrió la distancia entre los dos y lo golpeó de lleno en su plexo solar, su cuerpo voló hacia atrás hasta golpear la pared del edificio de la escuela. Uno me enfrentó a mi enemigo natural. Sonriendo, Maito aumentó el tamaño de su brazo y golpeó los escombros a su alrededor, enviándolos hacia Itadori, a quien no pareció importarle mientras caminaba rápidamente hacia él. Dije que te voy a matar, hijo de puta. Itadori, al ver un trozo de concreto volando hacia él, simplemente devolvió el golpe con su mano, la energía maldita explotó de su cuerpo de una manera que lo hizo aún más amenazante. Entonces deja de huir. Cubriendo la distancia entre los dos, Itadori atacó con un puñetazo, su puño se estrelló contra el concreto, solo para no poder encontrar ninguna señal de Maito. Te he oído antes, imbécil. Maito, apareciendo a su espalda, levantó su brazo mientras lo transfiguraba en una espada. Ahora cámbiate pronto. Al intentar cortar al chico, la maldición se sorprendió cuando Itadori se agachó en el último segundo y contraatacó con una fuerte patada en la barbilla. Mierda. Mientras la sangre brotaba de su boca, Maito maldijo en su mente, sus ojos se dirigieron hacia abajo para ver a Itadori ya parado frente a él, mirándolo con una mirada mortal mientras la energía maldita se acumulaba en su puño. Esto empieza a ser molesto, auge. Al recibir un fuerte golpe en la cara, Maito fue enviado hacia atrás, pero antes de que pudiera continuar, parpadeó cuando sintió que un agarre en su muñeca lo detenía, y giró la cabeza para ver a Itadori mirándolo. ¿Crees que se acabó? Itadori, levantando su puño nuevamente, dejó que la energía maldita se acumulara una vez más. Apenas está comenzando. Auge. Golpeado una vez más, Maito tenía su rostro presionado contra el suelo, su cabeza se estrelló contra el suelo. Itadori, de pie imponente sobre el cuerpo de Maito, lo observaba en completo silencio, el brillo de sus ojos nunca se desvanecía. Está bien, eso es suficiente.
Pero justo cuando estaba a punto de comenzar a pisotear el cuerpo de la maldición, los ojos de Itadori se abrieron cuando de repente el suelo bajo sus pies tembló y la voz de Maito sonó debajo de él. A punto de saltar cuando el suelo se rompió, Itadori no fue lo suficientemente rápido cuando una extensión de carne maldita lo agarró por la cintura, estrellándolo contra el suelo una vez antes de dejarlo suspendido boca abajo en el aire. Deja de ser molesto, hombre. Haz que lo cambien pronto. Incluso si fuera derrotado, Maito no se lo declararía a Itadori. Todavía quería seguir con su plan, incluso si la actitud y el nivel de poder del chico eran completamente diferentes de lo que se esperaba. Entonces, habiéndolo atrapado así, se apresuró a tocar su pecho con la palma de su mano. Pero no podía haber esperado una reacción tan feroz por parte del rey de las maldiciones. «Entonces tienes la intención de tocar mi alma, ¿eh?» Maito, abriendo los ojos, de repente se encontró en el centro del dominio innato de su cuna, el rey de las maldiciones sentado en su trono de huesos. Me divertiste con lo que le hiciste al niño. Y por eso te perdonaré esta vez. 7 Pero ponte en tu lugar, tonto. Tos. Maito, volviendo a la realidad, parpadeó rápidamente, el sudor goteaba de su frente al encontrarse con el que era considerado el rey de las maldiciones. Oye, idiota. Pero mientras parecía perdido en cuanto a lo que acababa de suceder, su atención lentamente se dirigió a Itadori, los pelos de su nuca se erizaron inmediatamente cuando notó que el chico apuntaba con su dedo índice en su dirección. ¿Cómo se siente eso? Maito se preguntó a sí mismo con la sorpresa recorriendo su cuerpo, sus ojos sin desviarse de Itadori. Deberías estar más preocupado por mí. Maito sintiendo todo su cuerpo temblar de terror estuvo a punto de tirar a Itadori, pero el chico fue más rápido con sus palabras. Dima, 7 Auge. Pero antes de que Itadori pudiera completar sus palabras, Maito fue repentinamente golpeado por un fuerte ataque en su cuello, su cuerpo salió volando cuando Itadori fue liberado. 3 Nanami. Al darse cuenta inmediatamente de quién era el responsable del ataque, Itadori esbozó una pequeña sonrisa mientras se levantaba. Te regañaré más tarde, ahora tenemos algo más importante con lo que lidiar. 10, fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor, adiós.